Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este domingo 28 de enero del año 2024 me encuentro aquí frente al edificio del Colegio Nacional. Esta institución creada por Lázaro Cárdenas para reunir a las mentes brillantes del país. Mucho que decir sobre el Colegio Nacional y estoy en la calle de Donceles. Oye, Andrés Manuel, hay que regresar la campana histórica a su lugar original, José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura, en el centro histórico de la Ciudad de México. Qué maravilla, qué alegría, qué gusto, como que la sangre fluye por mis venas con mayor energía y con mayor entusiasmo. Este video se llama Yo conozco Cuba y la calle de Donceles en la Ciudad de México. Ven a la calle de Donceles. Mira, aquí encuentras en esta ciudad de los palacios, esta calle es extraordinaria, está llena de edificios viejos, edificios que recuerdan la historia de este país, que nos recuerdan que la Ciudad de México era verdaderamente la ciudad de los palacios. Esta imagen que ves a mis espaldas es una imagen que vieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Prácticamente lo único que ha cambiado pues es que en el siglo XVIII no estaba el letrero del Colegio Nacional, que se funda en la década de los 30 del siglo pasado. No había los letreros de no estacionarse. Probablemente algunas casas no tenían las puertas metálicas como esas que ves allá al fondo. No había esos vehículos, pero por lo demás, esta es la imagen que veían nuestros ancestros cuando la Ciudad de México, la ciudad de los palacios, era la joya de la corona de España. Éramos lo grandioso del Nuevo Mundo. Éramos la realidad concreta de los sueños de la ciudad ideal. Ven a la calle de Donceles, donde hay una gran cantidad de librerías de libros viejos. Ya llevo aquí un montón de libros, y no compré más porque no los tenían. También se venden aquí libros en el Colegio Nacional. Hay otra librería allá al fondo, me parece que es Porrúa, Grijalvo. Hay muchas librerías. Este video se llama ¿cómo? Yo conozco Cuba y conozco las calles de Donceles, en la Ciudad de México. Bueno, te estoy hablando de la calle de Donceles y te estoy hablando de sus muchos años. Y es que te paras aquí en el centro de la calle en un domingo donde no hay tanto tráfico y mira las imágenes, las perspectivas. Se puede disfrutar y nos hace recordar años y años. Esta es una ciudad que, por supuesto que si vas tú a Chicago, a Washington, vas a San Francisco, California y ves los grandes rascacielos, pues esta es una ciudad vieja. Aunque en este siglo XXI, esta ciudad vieja con estas calles viejas que tienen una gran vida. ¿Por qué te digo que yo conocí Cuba? Yo conocí Cuba en la década de los 90. Yo fui a La Habana, fui a Camagüey, fui a Playa Santa Lucía, a mediados de la década de los 90 del siglo pasado, hace unos 30 años. Y por supuesto que era un país con graves problemas económicos y políticos. Su economía estaba cercada, su economía estaba cortada, su economía estaba atrapada, su economía estaba siendo sometida a grandes presiones por los Estados Unidos. Porque Cuba representaba en la década de los 90 del siglo pasado uno de los últimos refugios del sistema socialista, y Estados Unidos pues es la corona
la joya de la corona del sistema capitalista. Ellos son el sistema capitalista. Y la revolución cubana de 1959, encabezada por el comandante Fidel Castro, que triunfa, pues eso convierte al territorio cubano, y por allí habría que recordar la crisis de los misiles, por allá por en el 60-61, con John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, una crisis muy grave, una confrontación, un enfrentamiento muy fuerte y muy desigual entre Cuba y los Estados Unidos. Por supuesto, en el fondo, Cuba, apoyado entonces por la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Pero ya en los 90, cuando yo conocí Cuba, era un país que ni siquiera tenía tienda de la esquina. Y aquí en México, en los 90 y en este 2024, tú vete a cualquier pueblito de este país y está lleno de tiendas de la esquina. La Coca-Cola la encuentras en todos lados. La cerveza la encuentras en todos lados. Realmente en México se puede vivir estando cerca de una tienda de la esquina, cosa que en los 90 en Cuba no era posible. Y este video se llama así, que yo conozco Cuba, porque en uno de los recientes videos, uno de mis seguidores, que no están muy de acuerdo con lo que yo digo cuando hablo de la Cuarta Transformación, me dice que al señor Daniel Luna Soto le hace falta vivir una semana en Cuba o en Venezuela. Ya lo viví. Y yo creo que Cuba y Venezuela, que pudieran tener razón muy en el fondo de sus posturas políticas, filosóficas, económicas, y que muy en el fondo pudiéramos darle la razón moral, la razón social, cuando se enfrenta al monstruo de los Estados Unidos, pero que allí hay un territorio donde no hay salida. No hay una salida porque tanto los Estados Unidos como Cuba y Venezuela están arrinconados en su pensar ideológico, están arrinconados en lo que ellos creen que es la única salida. Cuando algunos de los mexicanos, sobre todo quienes apoyan al Frente Amplio por México, al PAN, al PRI y al PRD, que entre otras cosas sufren de una amnesia impresionante porque ya olvidaron los graves problemas económicos, morales, institucionales y de todo tipo en lo que estábamos metidos cuando gobernaba el PRI y el PAN. Ellos dicen que vivimos en una dictadura y que se están dando pasos para que lleguemos a ser como Venezuela y Cuba. Yo quisiera creerles. Si verdaderamente estuviéramos en ese riesgo, yo sería el primero en salirme de ese camino para tratar de tomar el sendero de la corrección, el sendero de la mesura, el sendero de la racionalidad. Pero quienes dicen que vivimos en una dictadura pisan mentiras, huelen frases huecas, respiran corrupción, concentran la riqueza, y si ellos no tienen la riqueza, como algunos de mis amigos y mis conocidos, yo no entiendo cómo pueden defender el no pago de impuestos de Salinas Pliego. No sé cómo pueden defender la concentración de la riqueza a niveles extremos como Carlos Slim, como Germán Larrea y otros. En México no se vive en una dictadura. Y a mí me parece que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no es una dictadura, porque la principal idea, la principal postura que se maneja, y eso hay que reconocerlo, es la libertad. La libertad en todos los ámbitos de la vida. Para empezar, la libertad de expresión. ¿Cómo es posible que vivamos en una dictadura y existan gentes como Carlos Lorente de Mola, o como Broso, o como
tantos como Al-Azraqui, que dicen abiertamente que hay que decir mentiras, repetir mentiras para ganar las elecciones. O con mi amigo que lo platicaba en un video, profesor jubilado de la Universidad de Guanajuato, que en el amor y en la política todo se vale, cuando le dije, pues es que ese video está lleno de puras mentiras. No, en México hay libertad de expresión y ninguna postura política ha sido puesta en la cúspide de la verdad y en lo incuestionable. No es así, pero tampoco existe una postura que haya sido lanzada hacia el averno, hacia los lugares en los que se les ha quitado del lugar, del mapa, se les ha censurado, se les ha matado por lo... Eso sucedía en el pasado, hoy no. Leí hace unos instantes, ya ni me acuerdo quién era el autor, era una entrevista a uno de los pensadores intelectuales racionalistas, de seguidores de Lech Walesa o contemporáneos de esta época de Polonia, y él está refugiado en Oxford y decía que Inglaterra era una isla en el océano Atlántico y que Londres era una isla en el Reino Unido y Oxford era una isla en Inglaterra, y que en Oxford él era una isla. Y señala algo que me parece interesante. Dice que por qué cayeron los gobiernos del sistema socialista. ¿Cuál fue su principal pecado, su principal error? Bueno, dice, al igual que la Iglesia Católica, que es la que está cercana al mundo mexicano, más cercana, los socialistas, al igual que la Iglesia Católica, tenían una ideología y tenían la fe puesta en sus ideas. Una fe ciega, una fe que lo abarcaba todo. Dice que en el mundo socialista todo era visto a través de la ideología de los autores que se nombran y se reconocen, y que no quedaba nada fuera de ello. Y por eso a quienes se saltaban esas trancas eran sancionados. Eso los llevó al fracaso. Dejaron en segundo lugar, en tercer lugar o en último lugar la verdad, la crítica, la confrontación de ideas, la libertad de expresión, y pusieron en primer lugar la ideología socialista sin cuestionamientos. Y dice que a diferencia de la Iglesia Católica, que acepta que existe el clero y que además existe pues las clases no clericales, la sociedad normal, que en el mundo socialista no había clases de ningún tipo, era una única clase. En México no sucede eso, no sucede eso. Puedes caminar por las calles de Donceles, puedes ver los periódicos, puedes ver la televisión de todo el mundo, puedes tener acceso a internet, puedes venir a la calle de Donceles y comprar libros de lo que quieras. No está nada censurado, no está nada. Yo conocí Cuba y de veras que era lamentable, y el día de hoy seguramente no están mejor que en 1994. Y Venezuela, no conozco Venezuela, pero desde luego que Venezuela no es mi paradigma de país. Yo creo que mi paradigma de país es el México de hoy. El México en el que podemos vernos a los ojos, podemos levantar la vista, podemos externar nuestras ideas, nuestros principios, nuestras convicciones, y podemos confrontarlas públicamente. Eso se llama democracia. Democracia. Y hoy sin censura, hoy sin que nos persigan por nuestras ideas o por pertenecer a una organización política, cosa que sí sucedía antes, cosa que sí sufrimos muchos mexicanos, cosa en la que fuimos marginados muchos mexicanos. Ahora me sale que vivimos en una
dictadura la que existía antes del 2018. Yo conozco Cuba y conozco la calle de Donceles. Ven a la calle de Donceles, ven a comprar libros. Hombre, hay tantas cosas maravillosas por comprar. Sobre libros, porque también puedes ver muchas otras cosas aquí en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo soy Daniel Luna Soto, yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, en este domingo 28 de enero del año 2024. Estoy en el corazón de la patria. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video.